Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Misterios en las Sombras, cuentos y relatos de terror. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema y vamos a contar una historia que a lo largo del tiempo y por generaciones, esta historia fue repitiéndose, fue yendo de boca en boca por pueblos y grandes ciudades. Esta historia habla de lo que es una ambición, la necesidad y el hambre más profundo, que por necesidad el ser humano está tan dispuesto a entregar hasta lo más preciado que tiene, o por un poco de poder, o por fama. A lo largo del tiempo y por todo el territorio argentino, se ha contado una historia de un pacto con un ser desconocido a la vista, un poco pícaro y engañoso, y a su vez tan maligno de pedirte a cambio a tu propia sangre. Esto es Misterios en las Sombras, cuentos y relatos de terror. Mi nombre es Víctor Escobar y así comenzamos. Allá por la década del 60, Adrián era un hombre muy pobre que vivía en un pueblo alejado, cerca de unas montañas, en el noroeste argentino. Era tal la pobreza de Adrián que ya no tenía ni animales ni nada para comer, ni para vender, ni para hacer un trueque. Adrián tenía 4 pequeños, que ya la desesperación no lo dejaba dormir. Se acercaba hasta el pueblo a pedir una mano, una ayuda, para que lo puedan socorrer en esa necesidad tan absoluta, por lo menos para darle de comer a sus hijos un día más. Esa semana fue calamitosa. Pasaron 3 días y no pudo llevar nada a su hogar. Una noche, encerrado en la caverna del pueblo, gastando lo poco que tenía en alcohol, desesperado, intentó quitarse la vida, pero no tuvo el valor. Pasaron más de la medianoche y Adrián cayó desvanecido por el cansancio, el hambre y el alcohol. De repente, cuando volvió en sí, la caverna estaba vacía. Un par de mecheros prendidos, pero lo más extraño
era que al final de esa caverna, ya donde los mecheros y la luz no llegaban, se veía una figura de un caballero muy elegante. Adrián levantó la cabeza y lo miró fijamente. Esta persona de repente se levantó y vino hacia Adrián. Se sentó en la mesa. Adrián, sin saber qué hacer, solamente lo veía, que era un hombre de gran porte, de una fineza extraordinaria, y hasta tal punto que se daba a conocer la riqueza que tenía, ya por la vestimenta que usaba. Sin mediar palabras, este hombre lo miró fijamente y le dijo: ¿quieres saldar tus deudas? ¿Quieres salir de esa pobreza miseria, esa pobreza miserable que te envuelve? Búscame al final de la arboleda antes de llegar al río. Pero te aclaro, nada es gratis. Te daré riquezas, fortuna, fama, pero a cambio, luego de unos años vendré a buscarte. Adrián, titubeando, paralizado del miedo, sin saber qué hacer, se levantó de la mesa y se fue corriendo hacia su casa. Corrió demasiado, ya que tenía varios kilómetros. Luego de unos días, en una noche con poca luna, ya desesperado por la necesidad que lo apremiaba, Adrián fue a buscarlo. Cuando fue a buscarlo, estuvo horas y este ser nunca apareció. Ya cansado, Adrián decidió volver, desilusionado y sin ánimos ni para hablar. Cuando estaba saliendo de la arboleda, una voz le dijo: tan fácil te rindes. Adrián esa noche vendió parte de su alma, pero lo que no sabía era que también había condenado a toda su familia. Luego de unos días, fue Adrián hasta el lugar donde ese ser le indicó. Desenterró una olla y en su interior había muchas monedas de oro. Esto lo ayudó a Adrián a salir de esa miseria. Hizo buenas inversiones, compró ganado, tierra y edificó una gran casa. Vivió muy bien por unos años. Pero al pasar 10 años, en una noche fría, este ser solamente se apareció
vine a recoger lo que me pertenece. Adrián titubeando dijo, pero no disfruté nada. Me dediqué a los negocios, al campo y a mis animales. Este ser dijo, si quieres una prórroga, debes entregarme a tu primer primogénito. Adrián, desesperado, sin poder decir que no, lo pensó, pero en un momento comenzó a repartirse y dijo que no. Este ser, sin mediar palabras, se llevó a Adrián. Su hijo menor, oculto entre las sombras, vio todo lo sucedido y fue testigo de cómo su padre se entregó para no dañar a su primogénito. Pero lo que no sabía esta criatura era que la desgracia se iba a apoderar de esa familia. Los animales se murieron, la vegetación pereció y poco a poco volvieron a esa pobreza que alguna vez lo había invadido. Así como esta historia, hay miles de historias que cuentan sobre ese ser que en el momento más malo de tu vida se va a aparecer y te va a proponer hacer un trato. Pero piensa bien, porque a veces ese trato no sale como siempre uno lo espera. Son muchos los relatos que hablan de este ser. Algunos piensan que es el demonio, el diablo. Otros piensan que solamente es una fábula, que solamente es un cuento popular. Pero lo que sí, nadie se atreve en las noches oscuras a buscarlo en ese cruce de caminos. Nadie se atreve, o los que se atrevieron saben cuál es el precio a seguir. Este es un relato popular que ha pasado generaciones y aquí en Misterios en las Sombras te lo contamos. Recuerda, mi nombre es Víctor Escobar y nos puedes seguir en Twitter como MisteriosTub, en Instagram como MisteriosTub, en la página de Facebook de Misterios en las Sombras y en TikTok como Misterios en las Sombras. A continuación, vamos a escuchar atentamente el relato de este seguidor. Bueno, primo, ¿sabe que me contaron que ahí en la cortada de ladrillo, que está en el barrio San Miguel, pasan cosas paranormales? El hombre, el que está ahí,
el que vive ahí en la cortada, estaba tomando un vinito y de repente, como a las 2 de la mañana, sintió torear a los perros y él se acercó a tal lugar a ver qué pasaba. Y, y de repente los perros empezaron a llorar, actualmente como hacen los perros. Y cuando él miró, se dio vuelta, le apareció una figura negra con una capa negra que se quedó quieto y dice que se le venía al humo, pero hasta ahí nomás, digamos. Y bueno, esas son las historias que cuentan, que aparecen cosas en ese terreno, muchas cosas malas, eh, se siente el llanto de un bebé atrás de un árbol borracho. Y bueno, lo que contaron los chicos que trabajan ahí, que sí, es verdad, lo vieron, escuchan silbido, escuchan voces, y bueno, y eso nomás tengo para contar, primo, pero yo sé que pasan cosas peores ahí en ese terreno.